Genial. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí con la doctora Isabel Cacho del equipo de Mepunti, que es gastroenteróloga y PNI. Estamos pues muy a tope con los pacientes últimamente, pero disfrutando mucho del trabajo. Y bueno, es especialista en endoscopia, ¿verdad, Isabel? Eso es. Y hoy queríamos hacer este webinar hablando un poco del diagnóstico de celiaquía, que pues como pues dietista y especialista en digestivo, pues muchas veces recibimos informes, ¿no? Digo, como paciente, no, está todo bien, ¿no? Y lo mismo no te han hecho, no te han entregado el informe de las biopsias, o lo mismo han hecho, le has cogido pocas muestras, ¿no? O lo mismo me he encontrado en casos que sale, bueno, leve infiltración, no leve inflamación y ahí se queda, ¿no? Y está todo bien. Entonces, bueno, eh, me encantaría pues que Isabel hoy nos explicara un poquito cómo es el diagnóstico. Mucha gente tiene dudas sobre, oye, me ha dado positiva la genética, ¿eso significa que soy celíaco o no? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, así que nada, espero que os guste mucho y doy paso a la doctora Isabel. Bueno, muchas gracias, María. Y nada, todas bienvenidas al webinar. Hoy vamos a hablar de la celiaquía, que es un tema en el que nos podríamos pasar hablando horas y horas, porque es verdad que tiene muchos matices, que ahondaremos ahí un poco en ellos. Entonces, mi intención hoy, como ha comentado María, es un poco ver qué es y qué no es ¿no? la enfermedad celíaca, ahondar en ese diagnóstico y resolver las dudas son lo que nos puede llevar a confusión más habitualmente, ¿no? Cuando hacemos todo el estudio. Em, entonces, antes que nada, antes de empezar de la celiaquía, a mí me gusta que empecemos entendiendo qué es el gluten, ¿no? Porque vamos a pasarnos hablando de gluten, qué sensibilidad al gluten, que todo el rato, ¿no? Hablando del gluten. Entonces, yo creo que lo primero es entender qué es el gluten. ¿No? Entonces, en ese sentido, el gluten es una proteína que está presente en determinadas plantas, sobre todo cereales. Vamos a ver que está presente sobre todo en trigo, cebada, centeno, que esto es importante, y en varios híbridos, ¿no? Camut, espelta, hay distintos tipos. Entonces, va a ser, en el caso del trigo, es la proteína principal que vamos a encontrar. Entonces, esta proteína que esto que voy a decir va a ser útil más adelante, está formada a su vez por dos proteínas, la gliadina, que esto es importante, y la glutenina. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre en la enfermedad celíaca en relación con el gluten? Lo que va a ocurrir es que en pacientes que están genéticamente predispuestos, se va a producir una activación del sistema inmune que va a terminar generando un daño a nivel de la mucosa intestinal cuando nos exponemos al gluten. ¿Vale? Voy a repetir esto porque justo estas cuatro cosas que he dicho van a ser determinantes para el diagnóstico, ¿vale? Es decir, van a ser en personas genéticamente predispuestas que tienen una activación del sistema inmune bastante compleja, ¿vale? Que esto va a producir un daño en la mucosa intestinal cuando estamos expuestos al gluten, ¿vale? Estas cuatro cosas luego para el diagnóstico van a ser súper importantes. Entonces, ¿qué ocurre en la celiaquía? Se produce ese daño en la mucosa del intestino. Para que lo entendamos, en el intestino delgado vamos a ver una serie de vellosidades. En estas vellosidades es a través de ellas mediante la que nos permite absorber la mayor parte de los nutrientes, ¿vale? En esta mucosa vamos a ver moco con una serie de bacterias y en estas vellosidades va a haber distintas enzimas que nos permiten digerir distintos alimentos. Entonces, en la enfermedad celíaca lo que ocurre es que esta mucosa y estas vellosidades se van a dañar y se van a atrofiar, van a desaparecer. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que si no hay adecuada absorción, vamos a ver mucha química digestiva y extradigestiva. Es decir, va a haber malabsorción de muchos productos, entre ellos, sobre todo, muchas vitaminas, hierro, calcio, vitamina D, ácido fólico, B12, aparte de mucha malabsorción de proteínas. Podemos ver una hipoproteinemia bastante importante. Todo esto, como he dicho, va a tener unas consecuencias y una clínica a nivel digestivo y extradigestivo. ¿Vale? Entonces, cuando ocurre esta celiaquía,
y aparece esta clínica, es importante diferenciar que cuando ocurre en niños y que cuando ocurre en adultos, la clínica muchas veces va a ser diferente. ¿Vale? En niños, sobre todo, lo que suele ocurrir es que aparece un fallo de Medro, que eso es que no consiguen perder peso, ganar peso, al contrario, o sea, no consiguen ganar peso. Puede haber anemias ferropénicas, pueden encontrarse apáticos, puede haber alteración leve de las transaminasas. Suele ser esa clínica, mientras que en adultos la clínica generalmente hay clínica digestiva, diarrea, pero también estreñimiento, ojo, puede aparecer dolor abdominal, dispepsia, vómitos, pero también mucha clínica extradigestiva. Y esto es súper importante, ¿vale? Porque al final siempre tenemos en la cabeza, cuando pensamos en la celiaquía, un paciente con una clínica digestiva marcada de distensión, de que se nos hincha la tripa, de dolor abdominal, de diarreas, pero no tiene por qué ser así. Incluso tenemos que también pensar y tener en cuenta la enfermedad celíaca, aunque no haya clínica digestiva, pero haya otro tipo de clínica. Como cuál, por ejemplo, es muy habitual en cuadros de infertilidad sin otra causa aclarada. Anemias ferropénicas que no se justifican por las menstruaciones, por los sangrados que tenemos por las menstruaciones y que no termina de recuperarse a pesar de que damos y damos hierro. ¿Vale? También cuando hay síntomas neurológicos, así como muy inespecíficos, que si niebla mental, que si migrañas, que si fatiga crónica, que si dolores musculares inespecíficos, mm, que si esa anemia ferropénica o déficit de vitamina B12 que tampoco termina de corregirse. Entonces, eso, yo creo que una de las cosas que nos tenemos que llevar hoy es celiaquía no es igual a clínica digestiva. Obviamente, siempre ante una clínica digestiva tendremos que descartarla, pero no solo. ¿Vale? Em, entonces, ¿vale? Sospechamos que puede haber una enfermedad celíaca. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Vamos a tener distintas herramientas que son las mismas, las vamos a entender perfectamente si con la definición que hemos dicho al principio la entendemos. Hemos dicho pacientes que es genéticamente predispuestos, entonces tendremos la opción de la genética, ¿vale? En la que hay una activación del sistema nervioso. Vamos a ver que se producen anticuerpos, ¿vale? Es decir, podremos mirar serología en sangre con una serie de anticuerpos que ahora veremos. Hemos dicho que se produce un daño en la mucosa intestinal, entonces podemos hacer una gastroscopia para tomar biopsias de esas del intestino delgado para ver si efectivamente hay o no hay ese daño intestinal. ¿Vale? Y luego lo que tenemos que ver es que hay una respuesta a la dieta sin gluten. Ojo aquí también, hago paréntesis. Es muy importante que no dejemos el gluten antes de hacer todo el estudio de celiaquía. ¿Por qué? Porque al final la respuesta que se produce en el cuerpo de esos anticuerpos y de ese daño en la mucosa se produce si estamos expuestos al gluten. Si no hay exposición al gluten, los anticuerpos desaparecen y el daño de la mucosa se recupera si lo que hay es una enfermedad celíaca. Entonces, si nosotros hemos retirado el gluten antes de hacer un estudio completo, claro, lo que puede ocurrir es que nos salga todo negativo, pero en verdad pueda ser celíaco. Y no es lo mismo, como veremos también más adelante, no es lo mismo el impacto de ser celíaco que de que haya una sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Vale? Al final, el cuidado que tenemos que tener al exponernos al gluten y las repercusiones también a nivel autoinmune son diferentes en un caso que en el otro. ¿Vale? Entonces será muy importante el intentar no dejar completamente el gluten antes de hacer el estudio completo. Muchas veces, claro, si habéis dejado el gluten, decís, claro, me siento mejor. Y yo entiendo que deciros que lo volvamos a reintroducir y probablemente os vayáis a sentir más hinchadas, con más síntomas digestivos, pues no es la mejor de las situaciones. Entonces, siempre para evitar esas recaídas también de síntomas, lo hacemos todo el estudio antes de dejar el gluten y luego ya se inicia y se prueba a hacer la dieta sin gluten. Entonces, volviendo al diagnóstico, siempre la primera prueba por la que empezaremos a hacer el diagnóstico son los anticuerpos, ¿vale? Que es la serología en sangre. Podemos mirar diferentes anticuerpos. Va a haber tres principales. El que primero se pide es el anticuerpo antitransglutaminasa, ¿vale?
todos estos anticuerpos van a ser IgA, ¿vale? Porque al final la IgA es la inmunoglobulina, que es el anticuerpo principal de las mucosas. Entonces, el anticuerpo antitransglutaminasa lo tendremos que mirar. Es el más sensible para la celiaquía. Tenemos otro anticuerpo que es el anticuerpo antiendomisio, que es el más específico. No siempre se mira, pero es muy importante porque cuando sale positivo nos prácticamente asegura que hay celiaquía. Y luego el anticuerpo antigliadina, que este es importante sobre todo en población infantil, en niños, este anticuerpo es muy importante, pero es cierto que en adultos se puede elevar muchas veces en contexto de otras enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces sí que en este caso, aunque salga positivo, tenemos que interpretarlo con cuidado porque puede deberse a una actividad autoinmune, pero no solamente a la celiaquía. Entonces, si estos anticuerpos, que esto es muy habitual, salen negativos, mucha gente se queda tranquila y dice, bueno, pues si los anticuerpos son negativos, no hay celiaquía. Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas. Es cierto que en determinados casos en los que la clínica no es muy clara, en el que no hay ningún antecedente, no hay ninguna otra enfermedad autoinmune, podría plantearse que no se necesita ninguna otra prueba más aparte de la serología. Pero en la mayor parte de los casos, con una serología no es suficiente. ¿Vale? Al final hay bastantes falsos negativos, hay incluso muchos pacientes que, aunque sean celíacos, nunca elevan los anticuerpos, que eso al final se denomina seronegativos, ¿vale? Entonces, no nos podemos quedar tranquilos y no ir más allá. Siempre hay que plantearse hacer otras pruebas si tenemos una clínica bastante sospechosa. ¿Vale? Entonces, en el caso de que salgan negativos, lo siguiente que haremos será un estudio genético. ¿Vale? El estudio genético, sobre todo miramos dos alelos, que es el HL de Q2 y de Q8, para que os vaya sonando. Esto es lo que comentaba María, ¿no? Que esta duda surge mucho de, oh, si tengo la genética positiva, ¿por qué no soy celíaca? ¿No? Es una pregunta muy razonable. Pues al final la genética lo que implica es una predisposición a la celiaquía. Entonces, generalmente es necesario el tener una genética positiva, pero eso no es diagnóstico. ¿Vale? Es decir, que sí que es necesario en la mayor parte de los casos para el diagnóstico que la genética sea positiva, pero tenerla no implica enfermedad. ¿Vale? Sí que predisposición a tenerlo. ¿Cuál sería la siguiente prueba? En el caso de que los anticuerpos sean positivos o que queramos seguir haciendo el estudio, sería la gastroscopia. ¿Vale? Para la gastroscopia es esencial lo que hemos dicho, estar con el gluten, porque si no, no vamos a ver ese daño en la mucosa. Isabel, con el, te perdone, con el Sí, sí, tema de la dígame. introducción del gluten, claro, es que me encuentro muchos pacientes que han reintroducido, o sea, primero que muchos no han ni reintroducido el gluten, ¿no? Pero hay como bastante, las guías no hay como un estándar. Algunos hablan de 16 días ya se muestra daño, otros 6 semanas. ¿Qué nos recomendarías en ese sentido? Yo en ese sentido, si lo vamos a reintroducir, entonces yo reintroduciría 6 semanas, en ese caso. Si ya que vamos a reintroducir y exponernos al gluten, vamos a hacerlo bien, porque introducir poco para luego hacer una gastroscopia que no sea útil, al final es alargarlo. Entonces, yo reintroduciría 6 semanas y entonces, después de 6 semanas, hacer la endoscopia. Y al final, si reintroducimos, que es un esfuerzo muchas veces por parte de las pacientes, pues que al menos sea útil ese esfuerzo que están haciendo, ¿no? Yo creo que esa parte es importante. Mm. Entonces, en la endoscopia es importante tener en cuenta que la celiaquía tiene una afectación parcheada, ¿vale? Es decir, que no es que todo el intestino delgado entero, entero, entero tenga daño en la mucosa, sino que muchas veces va por parches. Hay zonas que están con más daño, hay zonas que están con menos, y eso va a ser muy importante a la hora de interpretar los resultados de la gastroscopia y a la hora también del endoscopista que tiene que tomar las muestras, ¿vale? Entonces, para hacer un buen diagnóstico en una gastroscopia de celiaquía, es necesario tomar mínimo 6 muestras.
¿vale? Del duodeno, ¿vale? Que es la primera parte del intestino delgado. Lo que las guías recomiendan es que por lo menos 4 sean de la segunda porción duodenal, ¿vale? Y 2 sean del bulbo duodenal, que es como la primera, justo nada más entrar al duodeno. Por si hay pues una celiaquía ultra corta, por si hay esa afectación parcheada, que tomemos biopsias de distintas zonas y no digamos, ah, es normal, pero hemos tomado 2 muestras y justo las hemos tomado de esa zona que no tenía ningún tipo de afectación, ¿vale? Entonces, esa parte es muy, muy relevante. ¿Qué alteraciones veríamos en las biopsias en una enfermedad celíaca? Por si os hacéis la prueba y leéis el resultado de vuestra biopsia. Entonces, los datos que podemos ver son, primero, una linfocitosis intraepitelial, ¿vale? Que eso es lo que correspondería a lo que denominan MARS-1, ¿vale? Entonces, un aumento de la linfocitosis intraepitelial. Segundo, que viésemos una hiperplasia de criptas, que eso suele corresponder a un MARS-2. Y luego, cuando ya hay atrofia de las vellosidades, ya hay un daño mucoso en el que se atrofian todas esas vellosidades, estaríamos ante un MARS-3, ¿vale? Encontrar un MARS-1 y MARS-2, incluso diría MARS-3, no es diagnóstico de celiaquía. Esto también es importante a la hora de interpretar los resultados, porque podemos tener esos pocos linfocitos, que al final son glóbulos blancos, células que llegan a la mucosa respondiendo, ¿no? a otra cosa, pero puede ser que estén respondiendo a un parásito que esté en la zona, como una Giardia lamblia, o puede ser que estén respondiendo a un Helicobacter pylori que está en el estómago y que me está inflamando justo esta primera parte del intestino delgado. O puede ser que tomemos muchos ibuprofenos porque tenemos muchas migrañas y eso produce una alteración en la mucosa gástrica que esté afectando también a nivel duodenal por las prostaglandinas y cosas que producen, ¿no? Los antiinflamatorios. Entonces, puede haber muchas otras cosas que causan ese MARS-1. Incluso puede haber MARS-3, que ya es la atrofia, por enteropatías raras autoinmunes, por sprue tropical, que es una enfermedad rara, pero que también está frecuente. Entonces, saber que los resultados en las biopsias de MARS-1, MARS-2 o MARS-3, aunque obviamente nos apoyan la celiaquía, no son patognomónicas, es decir, no son celiaquía al 100%. ¿Vale? Mm, Sí, que esta es otra que a veces como que cuesta entenderlo, ¿no? Porque desde histopatología como que noto que no se mojan mucho y que a veces el diagnóstico nos estamos como, creo que estamos muy acostumbrados a prueba, resultado, y que como que la medicina y el cuerpo realmente no son tan fáciles, ¿no? Y diagnósticos como este, que se, pues, no, como la depresión, por ejemplo, que no hay un marcador como tal en sangre o en algún sitio, sino que se hace un poco por sospecha, descarte, ¿no? Por distintos criterios que suman, ¿no? Y que a veces por eso pienso que es difícil que se diagnostique celiaquía, ¿no? Por ejemplo, pues hay gente que puede tener anticuerpos negativos, ¿no? O quizá pueden haber, no sé, tú qué opinas, pero otros haplotipos que desconocemos relacionados justo. con la celiaquía, por ejemplo. Justo. Al final, eso es lo complejo de la celiaquía, ¿no? Que no tenemos una prueba que la hagamos y nos diga, es que eres celíaco, fin del asunto, ¿no? Al final, lo que tenemos que hacer es interpretar como muchas distintas pruebas con la información y los estudios que tenemos hasta el momento, que es lo que tú dices, ¿no? Y con toda esa información interpretarlo y decidir si es celiaquía o no. Pero lo que tú dices, hay todavía cosas que desconocemos, ¿no? Al final, toda la activación inmune que se produce es muy compleja y desconocida. Puede que haya procesos que no conozcamos, puede que haya, lo que tú dices, haplotipos, ¿no? Genéticos que no conozcamos y estamos diciendo que la genética es negativa, que no eres celíaco, y a lo mejor en unos años se descubre que también hay otra alteración genética que también nos predispone a la celiaquía. Entonces, justo es lo complejo de este tipo de patologías, que no es A más B igual a C, ¿no? Que es lo que nos gustaría para los protocolos, ¿no? En la medicina tradicional y para que todo fuese más fácil, pero es que la medicina no es así, ¿no? Y el cuerpo humano, pues, es sabio y no es así. Totalmente. Entonces, pues, al final es ser capaz de coger
las distintas informaciones que tenemos y saber interpretarlas teniendo siempre mucho en cuenta la clínica, que es que esto es muy importante. Al final no se pueden interpretar las pruebas aisladas, sino que siempre lo que predomina y lo más importante es la clínica. Entonces, está claro que si hay clínica, tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Y lo Entonces, que decías tú, que no siempre, ¿verdad? No siempre es digestiva, ¿verdad? A veces puede ser clínica neurológica o mm, no, o puede ser para la gente que un poco se ha unido, ¿no? Puede ser también la piel, que estaría interesante. ¿Por qué vemos reflejado en la piel cuando tenemos anticuerpos a celiaquía? pues en la piel lo que puede ocurrir, que es por ejemplo la dermatitis herpetiforme, que es muy típica de, que se asocia a la celiaquía, es que se producen también depósitos de esos anticuerpos, se pueden producir depósitos en la propia piel generando estas alteraciones, ¿no? De los anticuerpos antitransglutaminasa se pueden depositar en la piel, ¿no? Entonces eso genera una serie de alteraciones que se manifiestan como la dermatitis herpetiforme. También muchas veces se asocia a cuadros de dermatitis atópica desde la infancia. Muchas veces cuadros de dermatitis atópica de muy larga evolución se ha visto que se asocian también con este tipo de, ¿no? de patologías. Y súper importante también, cuando hay una autoinmunidad, por ejemplo, un hipotiroidismo de Hashimoto, una diabetes tipo 1. Siempre tenemos que en esos casos, aunque no haya síntomas, hacer un cribado de enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, otras especialidades como endocrino, ¿no? Mm, creo que tienen que, y ya lo están haciendo muchos de ellos, tener presente que la enfermedad celíaca va muy asociada tanto a la actividad de, por ejemplo, un hipotiroidismo, mm, como al empeoramiento o a la no mejoría, por ejemplo, con el Eutirox, ¿no? Con la hormona tiroidea. Entonces, en esos casos, siempre hacer un cribado de la enfermedad celíaca, que mínimo que unos anticuerpos, ¿no? En esos casos también, efectivamente. Exactamente. Y luego con el tema gente, por ejemplo, que hablabas tú, ¿no? De explicar qué es el gluten, y creo que lo dijimos en el otro webinar, que lo tenéis también colgado, em, a la hora de hablar pues, de celiaquías, por ejemplo, ah, bueno, había un estudio en el cual se dio unas cápsulas de gluten a un grupo y fructanos en el otro. Y resulta que el grupo que notó más empeoramiento, hablando de sensibilidad al gluten, ¿eh? Que es lo que al principio tú explicabas que es el gluten, y que la gente es como, bueno, soy celíaca o nada, ¿no? Y que abramos quizá también un poquito el melón de cómo se diferencia el diagnóstico de sensibilidad al gluten, y que a veces no es solamente el gluten, sí, el problema del trigo, que hay gente que quizá por una disbiosis intestinal o una inflamación puede llegar a tolerar el gluten más adelante, ¿no? Total, sí. Em, Claro, en la sensibilidad al gluten no celíaca, que en verdad, como tú has dicho muchas veces, no es el gluten y a mí me gusta ya cada vez más llamarla sensibilidad al trigo, ¿no? No celíaca. Al final lo que ocurre en esos casos es que uno nota que efectivamente tiene clínica digestiva que empeora cuando toma gluten, pero se hace todo el estudio completo de celiaquía, no solo anticuerpos como hemos dicho, y sale todo normal. Y uno dice, bueno, pero si es que yo siento que efectivamente me sienta mal el gluten y cuando lo dejo me encuentro mejor. Claro, lo que tú comentas, se vio en ese estudio que cuando se exponían a gluten y fructanos, muchas veces, o había placebo, em, lo que empeoraba, lo que producía la clínica no solo era el gluten, sino en muchos casos eran los fructanos, los FODMAP, ¿no? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que en el trigo no solamente es almidón y gluten, ¿no? Hay muchas otras moléculas, entre ellos los inhibidores de la amilasa tripsina, hay aglutininas, hay fructanos, entonces son otro tipo de moléculas que en el contexto de efectivamente una disbiosis, en el contexto de que la mucosa intestinal esté afectada, ese tipo de moléculas fermentan
muchas veces atrapan también el líquido y pueden producir síntomas digestivos que se asemejan a los de la celiaquía, distensión abdominal, pueden producir diarreas, pueden producir muchas flatulencias, pero no como consecuencia del gluten directamente, sino por el estado de la mucosa, por una disbiosis, por otro tipo de patologías. Entonces, muchas veces tratando el daño que hay en esa mucosa, en esa disbiosis asociada, mejora la tolerancia a esos fructanos y entonces pueden desaparecer los síntomas que aparecen como consecuencia del consumo de gluten que parecía, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta que en esos casos también puede haber síntomas extradigestivos en una sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo no celíaca. También puede haber niebla mental, también puede haber fatiga, también puede haber todos esos síntomas. Pero no quiere decir que sea celiaquía. Puede ir todo asociado con la disbiosis y la alteración en la permeabilidad intestinal que hay asociada en ese contexto, ¿no? Que sí que se ha visto que hay un pequeño porcentaje de aumento en la permeabilidad, en la sensibilidad al trigo. Y Mm. cuando sale positivo, por ejemplo, gliadino, que esto es bastante común, ¿eso puede ser un indicador de sensibilidad al gluten no celíaca? Mm, Yo no lo interpreto como sensibilidad al gluten no celíaca. La verdad, yo lo interpreto más como hay un estado de inmunidad alterada. Entonces, me habla más de una alteración autoinmune más que directamente sensibilidad al gluten no celíaca. Me habla más como a nivel sistémico. Yo lo interpreto más Claro, pero como... es como creo que recuerdo leer en el manual como en el 50% de los mm, sensibilidad al gluten, claro, es la mitad, son esos 5 de 10, claro, es como un poco correlativo, ¿no? Claro, es que es muy inespecífico realmente. La gliadina es que es muchas veces es como los ANA positivos ¿no? En otros contextos. La gente que tiene anticuerpos positivos, pero porque tiene una inflamación de bajo grado y cierta autoinmunidad desarrollada, ¿no? Entonces, em, para mí no me dice que tenga una sensibilidad gluten celíaca, pero sí me indica que algo está ocurriendo en esa barrera intestinal. Eso sí, me dice. Mm, Y ya acabamos de explicar, pero es súper interesante también saber el proceso de recuperación, porque a veces como dejan el gluten y no se encuentran bien, ¿no? mm, Celíaca refractaria, cruzada, no hay tratamiento de mucosa, un poco el mm, papel de la nutrición. mm. Eso es súper importante porque parece también que se diagnostica la celiaquía, haces dieta sin gluten y ya está. Como a ver, claro, lo primero que tenemos que hacer es corregir todos esos déficits nutricionales que primero que hay asociados, que muchas veces pues eso hay hierro bajo, vitamina D baja. Entonces lo primero es corregir esos déficits nutricionales, ¿no? Em, También importante al diagnóstico hacer en todos los pacientes densitometría ósea. Súper importante cuando hay un diagnóstico de celiaquía, mirar que no haya osteoporosis, porque como se ha estado absorbiendo durante poco tiempo la vitamina D y el calcio, ojo descartar que haya osteoporosis asociada, porque si no, pues mujer joven que de repente empieza con fracturas, pues hay que mirarlo y compensarlo, ¿no? Entonces, eso súper importante. Y respecto a la dieta sin gluten, ¿no? A nivel nutricional, eh, ¿qué es importante? Primero, la dieta sin gluten, lo más importante de la dieta sin gluten es tomar alimentos que per se no tienen gluten, ¿no? Al final, la fruta, la verdura, no tiene gluten en sí mismo, mientras que si empezamos a tomar muchos procesados que sean sin gluten, eso puede tener también una serie de consecuencias, ¿no? Y luego si no hablamos del efecto cóctel, ¿no? Pero a nivel nutricional es muy importante que nuestra dieta sin gluten se base en productos que per se no tienen gluten, no que lleven la etiqueta de sin gluten. El proceso es lento, es decir, no vamos a recuperar una mucosa que lleva probablemente muchos años dañada, en 2 meses vaya a recuperarse al 100%. Porque al final en esa mucosa que teníamos dañada, en esas vellosidades, no solo están las cosas que nos permiten absorber
el hierro y la vitamina B12, también está lo que nos permite absorber la lactosa, lo que nos permite absorber la fructosa. Entonces, hay probablemente, además de la celiaquía, en ese momento haya una cierta intolerancia a la lactosa. Hay una cierta intolerancia a la fructosa, que se van a ir recuperando según se vaya recuperando la mucosa intestinal. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que es algo muy progresivo que probablemente vaya a requerir ajustes nutricionales progresivos. A lo mejor al principio también hay que retirar los lácteos. A lo mejor al principio hay que ajustar un poco el tema de los FODMAP, ¿no? Em, con el objetivo de luego, cuando la mucosa esté trabajada y esté recuperada, poder volver a reintroducirlos, ¿no? Mm, pero eso al final es algo progresivo que no va a ser de un mes para otro. Muchas veces se necesita mínimo 6 meses para ver que la mucosa esté recuperada, pero hay ocasiones en las que hasta necesitamos un año para normalizarse. Entonces, en estos casos, también paciencia, ¿no? Que hay mejoría. Cuando hay una celiaquía y se retira el gluten, hay mejoría, 100%, pero requiere su tiempo. El cuerpo necesita sus tiempos que no son rapidísimos, ¿no? Em, entonces, en ese sentido también yo creo que haya un acompañamiento nutricional que pueda ayudar en esos ajustes que a nivel de la sanidad pública pues no es muchas veces viable, pero ayuda a hacer los ajustes de una dieta que al principio pues puede costar porque puede parecer restrictiva, ¿no? Al necesitar tantos ajustes. Mm, y lo que mencionaba antes de los productos sin gluten, yo creo que es importante hacer un poco de hincapié en esto, ¿no? Al final, los productos sin gluten pueden tener esta denominación de productos sin gluten porque la ley permite que tiene que tener esos productos menos de 20 partículas por millón de gluten, ¿vale? Que haya menos de 20 miligramos por cada kilo de gluten en ese producto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si desayunamos, pues unas tostadas de pan sin gluten o de un croissant sin gluten y luego comemos pasta sin gluten y merendamos unas magdalenas sin gluten y al final vamos sumando pequeñas cantidades y pequeñas porciones, ¿no? Entonces, esto puede ser una de las causas de lo que tú comentabas, María, que es cuando tenemos celiaquías que parecen refractarias, dices, joder, si yo hago perfectamente la dieta sin gluten, yo la hago perfectamente, mm, que yo sepa no me contamino de nada y sigo teniendo síntomas, incluso los anticuerpos me siguen saliendo positivos. ¿Qué hago? Tuve una paciente así, en el equipo tuvimos, y justo era porque en la carnicería donde ella le decían que era todo sin gluten, vio cómo preparaban canelones en la misma, ¿cómo se llama? Tablita, ¿no? Ujú, Que estaba la carne. Y claro, al final, y de hecho, mira, otra situación graciosa de que a veces no te das cuenta, les recuerdo en un hotel, hace poco, ¿no? En un grupo y que íbamos de gente y de pronto vi que estaba bloqueada la tostadora del grupo, de la normal, y vi, ujú. está llena y de pronto veo a uno de ellos metiendo el pan en la tostadora de sin gluten. Yo fue como, pero, pero, ¿pero qué haces? Y como, bueno, pues no pasa. Y digo, claro que pasa, porque una persona celíaca, la diferencia, y por eso yo creo que tú también eres igual, ¿no? En el equipo de insistir en descartar celiaquía primero, porque una persona sensible al gluten podrá comer ese pan de la tostadora y alguien celíaco no. Entonces, Efectivamente. al final, es muy fácil, pobre celíaco, o sea, a mí me da su coraje porque ojo con cualquier cosa que a veces te dicen no lleva gluten o no, porque al final puede un descuido, aunque el hotel lo haga bien, pues va alguien y mete en la tostadora, ¿sabes? Sí, sí. Mira, mi primo es celíaco y en las comidas familiares, claro, es que si tú usas el mismo cuchillo para untarte no sé qué, te lo untas en lo tuyo y luego lo vuelves a untar y el otro y él vuelve a coger el cuchillo y lo unta en el mismo sitio, pues a lo mejor se está contaminando. Entonces son cosas que tú en tu automático no te lo planteas, pero es que eso puede suponer a él
tener pequeñas inflamaciones, pequeñas exposiciones y pequeñas inflamaciones que a la larga sí que tienen repercusión. Que a lo mejor hasta no es lo suficiente para que el anticuerpo sea positivo, pero a nivel inflamación suya sí que tiene una repercusión, ¿no? A nivel de activación de su sistema inmune. Y eso tiene una repercusión a largo plazo si está constantemente ocurriendo. Entonces, sí, es lo que tú dices, al final también como se ha puesto de moda algunas cosas para bien, muchas cosas para bien, pero se ha puesto de moda que muchos restaurantes digan sin gluten, vale, sin gluten, pero que puedan certificar que efectivamente en la cocina es un sin gluten en el que las trazas están tenidas en cuenta, que hay veces que se pone sin gluten y no es así. Mm, y se hace una hamburguesa y simplemente te pone el pan sin gluten, pero la hamburguesa la hacen en el mismo sitio que luego mezclan ahí. Entonces, esas cosas efectivamente hay que tenerlas muy en cuenta. Hay unos test que pueden ayudar con eso. ¿No tienes buena experiencia con ellos? Tengo buena experiencia porque Ujú, esa chica se estaba exponiendo y salían negativos. O sea, salían como, como muy, 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 muy débil. Y me ujú. da como que yo no sé si has tenido alguna experiencia buena. Yo los he probado y desde esta última está ahí como que... Yo lo he probado en un par de pacientes que en una de ellas sí que eran positivos y luego descubrimos que sí que, por eso, comer fuera de casa, eran las comidas fuera de casa, y dejó y disminuyó las comidas fuera de casa y se normalizaron, y otra que me salieron negativos. Es verdad que no lo uso muy, muy habitualmente, pero bueno, habrá que ver, ¿no? En más estudios, pero es una herramienta, ¿no? Más para ver. Pero oye, veremos a ver. Yo creo en el futuro. Y con las citometrías de flujo, que para gente, por ejemplo, que no quiere introducir el gluten y quiere el diagnóstico, Sí, am, sí, al final, en pacientes pues que no quieren meter gluten, que también es una decisión de cada uno y está bien. em, Las dos herramientas que tenemos son la genética, porque al final eso no se modifica en función de estar expuesto o no, y la citometría de flujo. La citometría de flujo lo que es en la endoscopia, nosotros hacemos una gastroscopia y tomamos muestra de esa mucosa de intestino. Entonces, lo que miramos en la mucosa del intestino es el tipo de linfocitos, es decir, de glóbulos blancos que hay en esa mucosa. Entonces, cuando hay celiaquía, los linfocitos que se acumulan en la mucosa intestinal son de un tipo determinado. Hay más de un tipo determinado que se denominan los linfocitos gamma delta. Entonces, lo que se busca en esta citometría de flujo es ver cuánto es el porcentaje de esa población de linfocitos especiales respecto a todos los demás. Entonces, si esos linfocitos están aumentados, creo que es más del 10% respecto a todos, y otro tipo, los CD3, están disminuidos, eso nos apoya mucho que haya una enfermedad celíaca. Lo mismo, no es patognomónico, no es diagnóstico al 100%, pero eso sí que nos apoya bastante. Y afortunadamente se mantienen, aunque no estés expuesto al gluten, durante años esa alteración en esos linfocitos. Entonces, es una muy buena herramienta. Muchas veces con algunos seguros cuesta un poco que nos la acepten, la verdad, se ponen un poco quisquillosos, pero es muy útil, sobre todo eso, en pacientes o que tenemos dudas, que, por ejemplo, no, eh, pero la gente dice, bueno, mucho, y me pasa, no es crítica, ¿no? Pero mucha gente, sobre todo, tanto en tradicional como en integrativa, pero bueno, el gluten es malo, entonces, ¿qué más da saberlo, no? O yo ya sé que me sienta mal. Entonces, claro, para mí es súper importante porque cambia completamente la película, ¿no? No sé tú claro, a ver. 100%, es al final lo que hemos mencionado antes, es que no es lo mismo ser celíaco que el gluten te inflame o tener una sensibilidad al trigo. Al final es que no es lo mismo. Igual que no es lo mismo em, tener una enfermedad autoinmune en otro sentido y dejar el gluten para disminuir la posible inflamación que ser celíaco. El ser celíaco implica una alteración en el sistema inmune que lo hiperactiva
Y actualmente ya es muy raro porque se controla y se diagnostican las celiaquías, pero que incluso si esa inflamación no la controlamos bien, en algunos casos llegaba hasta linfoma. Entonces, es que no es para nada lo mismo el que ser celíaco y las implicaciones que tiene eso a nivel del sistema inmune y a nivel de inflamación, que simplemente el gluten me inflama, ¿no? Entonces, hacer la distinción entre una cosa y la otra es esencial, porque es que la implicación es que es totalmente distinta, ¿no? Entonces, y al final también la responsabilidad el compromiso que tiene uno consigo mismo cuando tiene una enfermedad celíaca y sabe que es que no puede exponerse al gluten, pues no es lo mismo que si uno dice, bueno, pues es que me sienta mal sin quitarle importancia, entiéndeme, a la sensibilidad al trigo, ¿eh? Pero que al final las consecuencias no son las mismas. Entonces, yo creo que también eso al paciente, pues ayuda, eh, ¿sabes? A estar comprometido. Es verdad que siempre una duda, ¿no? Ujú. Pero yo como que al final creo que es lo que la gente muchas veces me pregunta repetidamente y creo que puede ser interesante. Por ejemplo, algunos artículos, ¿no? Y eso me lo han preguntado en algún podcast, ¿no? Y ha salido el tema de los estudios que hizo Fasano sobre la gliadina, la zonulina, que como que soportan muchos en ese mensaje diciendo que el gluten es completamente neurotóxico y que a todo el mundo que come gluten le abre o sea, le provoca Viabilidad. ¿Tú qué opinarías de ese tema? Así que es un poco Mm, controversial. mm, es un tema controvertido y como todo tema controvertido, creo que no hay una respuesta clara, porque no lo sabemos. Pero creo que no para todo, no es neurotóxico para todo el mundo. Al final, obviamente, si tú tienes ya una alteración a nivel del sistema inmune, o sea, a nivel, perdón, de la mucosa intestinal, y tú metes gliadina, ya teniendo algo de alteración, probablemente empeore la permeabilidad intestinal y probablemente al pasar a través de la barrera active un poquito más el sistema inmune. Eso puede ser y tenga unas consecuencias, pero que todo el mundo, esto ocurra en todo el mundo y que por eso todo el mundo lo debe evitar, no es así. No es así. Yo creo que eso sí que puede ser en un porcentaje de pacientes que ya tienen cierto daño a nivel intestinal y que la gliadina, al final los compuestos tan grandes que genera, hiperactivan todo el sistema inmune. Eso sí que creo que a nivel también fisiológico tiene sentido. Pero de ahí a que sea tóxico, sea lo peor del mundo mundial y, y no debamos comerlo nadie, creo que no. Creo que también un poco ¿no? de cordura de sentido común, ni negro ni blanco, ¿no? Al final, que toda tu dieta se base en gluten, pasta, bollería, pero pues obviamente muchas veces muchos productos que contienen mucho gluten también son procesados en muchos casos. Entonces, Claro, no es solo el gluten lo que está mal ahí. soy mejor, ¿no? Es bueno, pero dejaste también. Incluso hay otro estudio muy interesante que creo que publicó Menno Helserman, si no recuerdo mal, en el cual también se estudiaba el efecto placebo sobre el gluten y que ahora mismo no recuerdo cómo era el estudio, pero le daban a un grupo, creo que eran unas barritas y no les decían, y creo que le decían, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero como que unas tenían gluten, otras no, vaya, que las personas que estaban comiendo barritas que no llevaban gluten, pero les decían que tenían gluten, les sentaban mal, ¿no? Entonces como que hay también un cierto efecto placebo de escuchar mensajes de esto me sienta mal y realmente me siente mal. ¿Qué opinas con eso, Isa? Desde luego. O sea, yo creo que al final, a nivel intestinal, el efecto placebo es una realidad. Porque al final el eje intestino-cerebro está ahí, nos guste o no. Entonces, em, cuando uno ingiere algo pensando que le va a sentar mal, la probabilidad de que efectivamente le hinche más, le siente peor y note alguna molestia es mucho mayor. Primero por la hipervigilancia que aparece, ¿no? De a ver los síntomas que tengo y segundo por el propio eje intestino-cerebro que probablemente si crees que te va a sentar mal, em, la liberación de enzimas, de todo se modifica. Entonces eso tiene un impacto.
100%. Entonces, el efecto placebo con todo este tipo de productos es muy habitual. Yo creo que también por eso en nutrición muchas veces es muy complicado hacer estudios em, y obtener sobre todo resultados como estadísticamente significativos, ¿no? Porque es que el efecto placebo, cosa que no es algo malo, simplemente es mm, función, o sea, actúa de forma muy relevante, ¿no? A nivel nutricional. Entonces, es complicado encontrar o hacer estudios en el que obtengamos unos resultados que se puedan homogeneizar, ¿no? Y repetir en distintos estudios. Entonces, em, desde luego que el efecto placebo participa. Sí, 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 desde luego. Pues súper genial. Pues antes de que Isa ahora nos resuma un poquito todo lo que hemos hablado, pues comentaros que Isa pues, pasa consulta con el equipo de Mepunti, que hay pues un descuento del 10% al cogerlo con el plan Vitalidad, con las nutricionistas, que al final pues es importante hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y cada especialista en su lugar, y luego pues todo ese tratamiento de nutrición con suplementación y ese para nosotras que es esa integración de la medicina convencional y farmacología, si es que se necesita para acompañar el proceso, junto con esa parte de medicina natural y nutrición y acompañamiento pues muchas veces psicológico. Así que nada, os enviaremos la info y la grabación por correo. Y ahora eso resume todo para los que habéis conectado un poquito más tarde. A un poquito todo lo que hemos hablado, porque al final pues es muy importante hacer un buen diagnóstico y luego, como hemos dicho, hacer un buen tratamiento a posteriori, ¿no? Que no es simplemente quito el gluten y ya, sino hay que hacer un tratamiento de reparar mucosa, hacer pruebas de absorción, fructosa, lactosa, adaptar tu dieta a cómo está el estado digestivo y hacer un tratamiento de regeneración, ¿no? Así que, nada, palabra un poco Isabel y que nos resuma ya para cerrar todo lo que hemos hablado hoy. Perfecto, perfecto. Pues antes de hacer el resumen, voy a hacer simplemente como u- un inciso que es hacer siempre en familiares un estudio, que es que hay veces que no se hace. Entonces, cuando hay en la familia un antecedente de celiaquía, siempre padres, hermanos e hijos, que se haga todo el mundo un estudio. Que es importante porque muchas veces no se hace y de repente luego empiezan a salir casos y casos en las familias. Y ahora ya sí. Os hago el resumen. A ver, lo más importante de la celiaquía es entender que es una enfermedad inmunomediada, ¿vale? En el que el sistema inmune se activa y genera un daño en la mucosa intestinal. Ese daño en la mucosa termina produciendo una mala absorción de distintos tipos de nutrientes. Al haber una mala absorción de distintos tipos de nutrientes, puede dar lugar a clínica digestiva y también extradigestiva. Incluso puede manifestarse la celiaquía únicamente con clínica extradigestiva. No solo pensar en diarreas, estreñimientos o dolor abdominal. Entonces, cuando sospechamos la celiaquía, ¿qué hacemos? Por un lado, anticuerpos. Aunque nos salgan negativos los anticuerpos, no nos tenemos que quedar ahí si nuestra sospecha es elevada, ¿vale? Entonces, anticuerpos lo primero. Luego, tenemos la opción de las biopsias duodenales, ¿vale? Las biopsias de intestino delgado. Por otro lado, la genética, que es necesaria que sea positiva, pero no nos hace el diagnóstico, ¿vale? No por tener la genética positiva somos celíacos. Y luego tenemos pruebas más específicas, como hemos contado, de la citometría de flujo, para casos en los que hemos retirado el gluten antes de hacer todo el estudio. Pero siempre recordar que la mejor situación sería no retirarlo antes de hacer el estudio, para que sea todo más sencillo y muchas veces se hace de forma más correcta, ¿no? Importante, si tenemos el diagnóstico, corregir siempre los déficits nutricionales. Lo que ha comentado María, tratamiento de mucosa, porque está muy dañada, entonces tenemos nosotros que apoyar esa mucosa. Descartar el tema de la osteoporosis, súper importante. em, y hacer una dieta sin gluten. em, Muchas veces asociada a una dieta sin lactosa, mirar cómo está la intolerancia a la fructosa, ¿no? No quedarnos solamente en el gluten, sino ver toda la barrera intestinal y lo que necesita a ese nivel. Mm, Luego tenemos la sensibilidad gluten celíaca, es decir, cuando hemos hecho un estudio completo de celiaquía y sale negativo, pero cuando nos exponemos al gluten tenemos síntomas, probablemente
sea una sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Ahí hay que pensar que el problema seguramente esté en nuestro intestino. El problema seguramente es que haya una disbiosis asociada, tengamos un problema en la barrera intestinal, que será eso lo que habrá que tratar. Y una vez que la mucosa mejore, probablemente toleremos mejor el trigo, porque no solo se debe en muchos casos al gluten, sino a otros elementos que tienen los cereales como el trigo, ¿no? Entonces yo creo que esas son las ideas con las que nos tenemos que ir el día de hoy, ¿no? Así como los puntos más importantes. Genial, pues muchas gracias, Isa. Un placer, gracias a todos por estar. Y os vamos a enviar esto y nada, que sepáis que vamos en los programas, pues hacemos siempre reuniones con distintos profesionales del equipo, ginecología, nutrición, ejercicio físico, etcétera. Y que vamos a ir haciendo más webinars de estos. Y cualquier cosa, estamos al correo de info@mpunti.es. Y un súper placer, espero que os haya sido de ayuda. La verdad que es bastante difícil encontrar profesionales como Isa, sinceramente, tan interesados y tan, no sé, que fusionan sobre todo la medicina convencional con la integrativa. Al final soy una medicina, ¿no? Así que muchas gracias, Isa, por estar aquí. A ti y a todas las que han estado aquí por escuchar y estar con nosotras el día de hoy. Y espero que les haya sido útil, que haya resuelto ahí las dudas que pudiesen tener, ¿no? Que al final con la celiaquía muchas veces son muchas porque como hay mucha información, a veces uno no sabe, ¿no? Por dónde tirar. Genial. Pues muchas gracias, que tengáis muy buena semana y seguimos trabajando. Pues, Un hasta abrazo. luego. Chao, chao.